Bienvenidos Nakamas a una nueva review del saque de Binks. Estoy acá con Fractal, mi compañero, mi Nakama de vida. ¿Cómo está Fractal? Increíble, emocionado, porque una nueva semana con One Piece y nos deja a todos atónitos con las noticias y revelaciones que ha tenido este capítulo, así que vamos allá. Bueno, este es el capítulo 1066 llamado La Voluntad de Ohara, que es un capítulo increíble porque nos aporta mucho al desarrollo del personaje de Nico Robin. A mí eso me sorprendió, me encanta que Oda le dé espacio a este personaje para seguir creciendo, que yo creo que es el personaje que tiene el desarrollo narrativo más profundo de One Piece. Lo digo ahora ya. Lo afirma. Claro, sí, lo afirmo. Bueno, y el capítulo comienza con el diálogo que tienen los Mugiwara con Vegapunk Chaka, que aquí ya entramos de lleno a que Vegapunk comienza a hablar de la historia del siglo vacío. Es por esto que yo les mencionaba el tema de Nico Robin. Claro. Entonces, Chaka ahí le dice una cosa muy enigmática a Robin, que es que un hombre que dedicó su vida entera a la arqueología terminó descubriendo este reino antiguo. Y que fue que en cierto lugar encontró una máquina cuya fecha de fabricación coincide con aquella época. Entonces ahí Robin le dice a Vegapunk que esa máquina fue construida en el siglo vacío, y ahí viene una cuestión muy interesante, que es que Vegapunk le dice: me pregunto cuánto sabes realmente de esto. ¿Por qué esto es particular? Porque Nami habla con Robin y le dice: Robin, ¿sabes de lo que está hablando? Entonces eso da a entender de que Robin no le ha contado a los Mugiwara todo lo que sabe con respecto a la historia del mundo. No debería tampoco, porque es una historia muy oculta, y si vamos ahondando en el capítulo, más adelante, cuando Vegapunk cuenta toda esta información, también da a entender que cualquier persona que sepa todo esto es una condena a muerte por parte del gobierno. Entonces es una información bastante peligrosa. Claro, de hecho Vegapunk le dice a Robin que él intuye que los arqueólogos de Ohara descubrieron este reino antiguo y que por eso fueron eliminados del mundo, fueron borrados, y que ahí su hipótesis es que el gobierno mundial creó el mundo en el que se vive actualmente, borrando y modificando la historia antigua. Claro. Y que borran de la historia a todos los que se involucran en esto. Entonces, esto es muy gracioso porque los Mugiwara algunos se aterran, claro, otros se emocionan, como Frankie, que siente que es como que están en una aventura, en una novela. Le encanta. Entonces Sanji le dice: eso quiere decir que todas las personas que saben la historia... y ahí Vegapunk le responde: sí, todas son borradas. Chao. Entonces los Mugiwara le dicen: ¿por qué no estás contando esto? Básicamente lo metió en el club de las personas que tienen que ser eliminadas por el gobierno mundial desde este capítulo en adelante. Por eso esto es un capítulo histórico. Pero, y aparte de las recompensas gigantes que tienen, ya esto le suma otra más. Claro, ya esta es la condena de muerte. Que esa es una de las reflexiones muy importantes que nos deja este capítulo, que claro, si tú sabes la historia real o buscas la historia, estás condenado a muerte. Igual eso es como muy romántico, muy poético. Creo que muestra una reflexión de Oda con respecto al concepto mismo de la historia y de la importancia que tiene eso para nosotros en la vida real, ¿cachai? Sí, en la vida cotidiana, en la historia de cada uno de nuestros países, sobre todo acá en Latinoamérica. No sé si hay nakamas de otras partes de Latinoamérica que nos están viendo, que sabemos que la historia también es muy importante. Entonces ahí yo sentí igual en lo personal con respecto a eso, leyendo el capítulo, que igual tocó una fibra como sensible y me sentí identificado como latinoamericano con respecto a eso de la historia. Entonces fue un gran recordatorio. Claro, es importante que conozcamos la historia y sí, que finalmente se defienda esa historia. El derecho a la historia. Claro, el derecho a saber la historia. Sí. Y bueno, vemos que el Nico Robin durante el capítulo pasa por muchos estados. Primero por sorpresa. Claro. Luego tiene un diálogo con Vegapunk donde le dice: ¿de qué lado estás en todo esto? Claro. Estás del lado de la gente de Ohara, estás del lado del gobierno mundial. Y ella le pregunta: ¿acaso el gobierno solo permite algo así si se trata de una figura importante como tú? Onda, le dice:
se permite que la gente sepa de esto porque tú eres importante, porque desarrollas la tecnología, y ahí Vegapunk le dice, no, para el gobierno todos somos iguales, no importa el lado que escojamos. Incluso yo sería borrado si dijera mi hipótesis abiertamente. Entonces te da a entender de que al final el gobierno mundial va a matar al que sea, no le importa si está de su lado, si contribuyó. Claro. No le importa tampoco si sea del mismo gobierno mundial, si sea pirata, si sea marino. Claro. Es una condena absoluta. Claro, igual eso tiene sentido porque ahora sabemos que el Cyberpol se dirige a la isla de Vegapunk a matarlo, pues. Entonces... O sea, ya... Y este weón... O sea, perdón. Vegapunk ya sabe. Si le dijo a Dragon hace unos capítulos atrás como... Que sabe que su muerte se acerca, que es inminente. Y bueno, ahí también, obviamente, hablábamos en algunos capítulos anteriores sobre que Vegapunk había sido capaz de crear una fruta del diablo, que supuestamente era una fruta del diablo fallida, pero que es la fruta de Momo, y que finalmente estamos viendo que en el siglo antiguo había tecnología, pero ahora también tienen esa tecnología en este momento. Entonces Vegapunk llegó al nivel de la tecnología del siglo antiguo, sí, porque es un hombre capaz de crear frutas del diablo. Es demasiado peligroso, poderoso, entonces tienen que matarlo. Y esto está comprobado porque creó la fruta, la réplica de la fruta de Kaido. Claro, entonces, sí, eso me refería antes con el tema de la fruta de Momo. Tiene un poder muy grande porque las frutas del diablo son como uno de los mayores poderes de One Piece. Claro, de hecho la fruta de Kaido es una fruta Zoan mitológica. Entonces sería capaz de crear una Zoan mitológica. Ya vimos que un serafín podía tener poderes de frutas del diablo, entonces es una persona que sabe la historia y sabe ocupar la tecnología del siglo vacío. Entonces ya es brutal. Entonces aquí viene una de las revelaciones más grandes del capítulo, que es que Vegapunk dice que la voluntad de Ohara todavía está viva. Recordemos que Ohara fue destruido por una Buster Call. Mataron a todos, mataron a la mamá de Robin, mataron a Clover, mataron a la persona que estuviera ahí, fue asesinada. Entonces ahí le dice que la voluntad de Ohara está viva. Y esto es muy importante para el lore de One Piece, como demasiado en general, porque empiezan a conectar a personajes, porque muestran que Vegapunk conoció a Clover. Dicen que Clover era un aventurero que salió al mar, que buscó la historia antigua, que fue aprisionado 10 veces por los marinos. Demasiadas veces. Entonces yo creo que era un personaje que tenía un haki muy grande. Y bueno, claramente Clover fue el personaje que encontró esta máquina que tenía una inscripción que era proveniente del siglo vacío. Sí. Y meses después de la Buster Call que quemó todo en Ohara, a ese lugar llegó Vegapunk y llegó Dragon. Claro. Y ahí ocurre uno de los sucesos también más importantes del capítulo. Y no sé, o sea, llegaron pero se encontraron después, porque vemos unos paneles que sale Vegapunk recorriendo y ve este hoyo que hay lleno de libros. Claro, que es básicamente un lago en el cual tiraron todos los libros para que se salvaran. Claro, que en el capítulo nos mencionan que los libros se salvaron y se logró salvar la información de Ohara. Claro. Eso también es un evento muy importante. Sí, pues o sea, lo que pasó fue que la gente que se quedó en la isla fue a rescatar los libros. De hecho, los arqueólogos prefirieron sacar todos los libros de la biblioteca de Ohara y lanzarlos a este lago para que no se quemaran. Claro. Y entre esos arqueólogos está la mamá de Nico Olvia, que le dice a Robin que es importante cuidar el futuro de los niños como ella. Sí, claro, el futuro en el que va a vivir ellas mismas. Claro. Es muy lindo ese panel. Entonces, acá Vegapunk le dice que cuando llegó ahí y se topó con ellos, las lágrimas no dejaron de salir de sus ojos. O sea, el tipo se
digamos, se emocionó mucho por Claro. la entrega de los arqueólogos por preservar el conocimiento, pues, ¿cachai? La Como dieron voluntad su de- vida, pues, ¿cachai? La voluntad de preservar la historia. Increíble. Increíble. Y aquí vemos que ya Ahí el Nico flashback. Robin tiene este flashback donde ve a su madre. Y acá vemos que es el momento del capítulo donde Robin está muy triste, muy muy triste, recordando su esta historia que es trágica, un trauma tremendo. Y que le dice... esa es la frase que dice: no podemos abandonar el futuro en el que los jóvenes como tú vivirán. ¡Ay, hermoso, hermoso, hermoso! Hermoso. Es que estos son los capítulos de One Piece que más me gustan. Y aquí se ve No. cómo Nico Robin huye. Y No. sí, me da risa Me porque da los pena. Mugiwara le dicen a Vegapunk: oye, pero ¿por qué tenías que hacer llorar a Robin? Pero bueno, imposible que no llores si le estás contando la historia. Sí, pues. Se enojan. Claro, entonces, y ahí es muy chistoso porque desde el principio del capítulo, Vegapunk le dice a Robin: yo tengo una hipótesis de lo que pasó. Yo tengo una hipótesis de que hubo una guerra entre los 20 reinos y que la gente de Ohara descubrió esta. Y ahí Robin, recién en esa altura del capítulo, le dice: tu hipótesis es correcta. correcta. Ohara expuso aquel reino. Y ahí Vegapunk dice: ya veo, entonces es un hecho. O sea, él como que era una Lo idea que corroboró. tenía, pero quería encontrarse igual con Nico Robin, siento yo, corroborar para... la- Claro, pues. Mira. Entonces, ahí dice que cuando fue a Ohara, Ohara. meses después del incidente de la Buster Call, hace 22 años, ese día fue cuando me topé con esos tipos, dice él. Y ahí llega él y ve a los gigantes sacando los libros del lago. Y aquí Emocionante. se conectan varias cosas porque Muchos puntos. sacan los libros del lago estos gigantes. Y que estos gigantes estaban comandados por un tipo que estaba vendado completamente. Entonces, Claro, así lo describe. Claro, así lo describen. Vegapunk. Y ahí es cuando se encuentra Vegapunk con Dragon. Que esta fue una de las partes que más te gustaron del capítulo. A mí me encantó esta parte porque es un Dragon joven de 33 años. Y Vegapunk también relativamente joven. Y lo que más me dio risa fue el nivel de la frente de Vegapunk, porque sabemos que es una persona demasiado inteligente. Y yo saco por hipótesis que su cerebro es gigante. Sí, pues, como que creció su cerebro Claro. por tanto conocimiento. Incluso Dragon le dice como: oye, veo que tu frente está más amplia de la que lo recordaba. Y lo que me parece también muy enigmático es que vemos que se conocían de antes. Claro. Y que tienen una conversación y incluso Dragon le saca en cara, por así decirlo, que ahora es un perro del gobierno. Claro. Y Vegapunk le dice como: oye, pero yo no soy, y no lo deja terminar. Y ahí tienen una conversación como un poquito densa. Y después hay otra frase del capítulo que también es muy trascendental y muy importante, que es la cuando Dragon dice... Aquí. Claro. Es por... No, dice... Está más atrás. Claro, dice que estos eruditos, estos arqueólogos, Dieron su vida. fueron como que solo dieron a entender de que había algo irracional en lo que estaba pasando en el mundo, porque al final es absolutamente absurdo que Claro. se escondan 100 años de historia, pues, ¿cachai? Y que las quieran borrar. Entonces, solo por exponer eso, ellos fueron asesinados violentamente. Y eso es lo que a Dragon le dolió mucho en sus ideales, Que en no le sus deja valores, ¿cachai? Y ahí dice y se decide: es por eso que crearé un ejército que pueda contra todas estas injusticias. Claro, o sea, el ejército revolucionario nació hace 22 años atrás en la historia. Y nació como motivado, una de las motivaciones fue Ohara. Eso lo encuentro Claro. muy hermoso. Oye, pero Luffy tiene 20 años, ¿cierto? Tiene 20 años. Sí. O sea, cuando Luffy nació después de la creación del ejército revolucionario. 2 años después, o tipo si tiene 20. Claro, Sí. o sea, ya existía el ejército revolucionario cuando nació Luffy. Interesante eso. Por eso no lo pescó nunca. Claro, y después... Aquí dice: la Claro. voluntad de Ohara que dejó la muerte de Clover no será en vano. Y ahí narran ese mismo año Dragon, Emporio Ivankov y Bartolomeo Kuma crean hicieron el ejército sí. revolucionario que ahora sacude al mundo.
Entonces me parece muy interesante también Dragon como personaje porque tiene este rollo con la libertad y con su propósito. Y me recuerda también un librito que me leí que lo voy a aprovechar de recomendar para la gente que le gusta la filosofía, de Simone de Beauvoir, que se llama ¿Para qué la acción? Y este libro efectivamente habla de los propósitos de la vida de los humanos, como por qué llegamos a un propósito y qué es lo que viene después de cumplir ese propósito y ese deseo. Entonces, ¿por qué actuamos? Y a mí me parece interesante el rollo de Dragon porque él actúa en base a la libertad y a la justicia. Entonces eso es su propósito y lo que lo mueve a hacer cosas prácticamente que remueven al mundo. Yo lo veo a Dragon como un libertador y tiene mucho que ver con el rollo de One Piece también, que lo hemos hablado en capítulos anteriores, que es la libertad en sí misma. Entonces me parece un personaje muy inspirador, la verdad, personalmente, y también me parece un personaje muy enigmático, y siento que también otro rollo que tiene One Piece que es muy interesante, que es el haki, que básicamente es la voluntad. Claro. Entonces, si Dragon tiene esta voluntad tan grande aún, que logró crear un ejército revolucionario, entonces su haki también debe ser muy potente. Claro. Probablemente tiene haki del rey. Sí, no, o sea, tiene haki del rey. Sí o sí. Sí. Entonces, esa fue mi super reflexión respecto a la libertad y Dragon, así que muchas gracias. Claro. Sí. Bueno, y resulta que como los gigantes rescataron los libros de Ohara, se los llevaron a Elbaf. Entonces eso también nos indica que los Mugiwara van a viajar a Elbaf prontamente para conocer la historia del siglo vacío. Y Vegapunk fue a Elbaf y leyó los libros y entonces sabe toda la verdad, y que en su cerebro está toda la información con respecto a eso. Y acá viene una de las partes trascendentales del capítulo, que es donde Robin le dice a Vegapunk el nombre de ese capitán gigante. Se refiere al capitán gigante que llevó a los gigantes a sacar los libros de Ohara. Es Saúl. Y Vegapunk en verdad no le responde, pero le dice: ese capitán ahora está en un lugar secreto, no puedo decir nada más respecto a eso. Y ahí viene oh, es que no, hermano, este panel es hermoso. Es como lo que todos los fans de Nico Robin queríamos ver, que es Robin llorando, pero no de pena, sino que de felicidad, de sentir de que igual, a pesar de toda esa masacre que hubo, igual todavía hay esperanza. El sacrificio que hicieron los arqueólogos no fue en vano. Salvaron los libros. Saúl, que era un D, Jaguar D Saúl, se encomendó a la misión de rescatar esa voluntad y de conservarla, y está vivo. Entonces, genial el capítulo. Como que ya en verdad esta saga me está gustando demasiado. Creo que se equipara también a sagas cortas, porque va a ser una saga corta como la del Reverie, donde se revelaron tantas cosas, pero claro, está increíble. Este personaje de Vegapunk me encanta. Un arco cortito. Y al final de toda esta conversación, Vegapunk les dice que tiene algo que mostrarle. Algo más. Hay más cosas por mostrar en esta isla de Egghead. Y otra cosa importante que se reveló, que se confirmó, es que en Elbaf está toda la información del mundo. Claro. Entonces, sí, o sea, si Vegapunk fue para allá y los Mugiwara van allá, van a saber todo. Se viene el momento de Usopp. En Elbaf. Go Usopp. Ya, entonces y después volvemos a este lugar donde está Luffy con Chopper. Y vemos ese robot, pero al final sabemos que es un autómata. Claro, ¿por qué un autómata? Mira, porque dice... Mira, sube más. Porque le preguntan... se preguntan, oye, pero ¿por dónde entramos al robot? Y dice, ya veo, debe ser uno de esos robots que se mueven por sí solos. Un robot, claro, que autómata. No es un robot que sea tripulable. No es un Eva. Claro, no es un Evangelion. Claro. Y del robot hay una explosión, y en las entrañas del robot aparece Vegapunk, y ahí vemos al Vegapunk viejito, que es igual a Einstein, y que es el Vegapunk original, que tiene la cabeza mucho más chica, porque como que se sacó el cerebro y lo separó en 6. Y por eso hay 6 Vegapunk. Increíble. Y ahí lo muestran y activa las botas, y terminamos con este panel increíble, muy entretenido, momento Luffy máximo. Y ahí termina el capítulo. Claro, pero igual ahí le dice
Que lo está esperando. Claro, lo estaba esperando, ¿cierto? Sí, le dice, tú eres el hijo de Dragon, te está esperando. Claro. Uf. Él sabía ya. que iba a llegar, sabía. Increíble. Ya, yo quiero hablar ahora de algo que no me gustó de este capítulo. Ya, vamos, momento hater. Momento hater, es Ya. que yo creo que acá existe un gran fallo argumental que Oda, espero que me lo explique. Oda, mira, te estoy apuntando, espero que me expliques esto. El Chiro Oda, te desafío. Te desafío. Pero es que, mira, ya el gobierno mundial hace una Buster Call Sí. para eliminar a todos los, a toda una isla, a todas Ya. las personas que viven en una isla. Estamos viendo los hechos, veamos Claro. los hechos, ya. Esa es la primera cuestión. Estaban en la isla los arqueólogos, descubrieron la historia del siglo vacío y el gobierno dice, no, hay que matarlos a todos, hagamos una Buster Call. No papito, les dice. Y la cosa es que efectivamente matan a todos los de la isla. Nico Robin se salva porque Kusano Kiji dice que quiere ver si es que ella es un demonio o no es un demonio. Quiere como ver su desarrollo de personaje. O quizás porque algo sabía. Claro. Y resulta que los arqueólogos de Ohara se sacrifican para lanzar estos libros al lago y que estos libros se salven y pueda conservarse la historia que ellos habían investigado durante años. Lo cual está confirmado, se confirma en el capítulo. Pero después del incidente de Ohara, un grupo de marinos fue a Ohara y descubrieron que estaban los libros en el lago. Vieron los libros que estaban en el lago. Que esa es una información que sale en el anime. No sé si sale en el anime o en el manga. Yo creo que salen quizás en los dos. Sí. Pero la cosa es que ven los libros. Entonces, si ellos vieron los libros, ¿por qué no le avisaron al gobierno mundial que cerca de la biblioteca de Ohara aún se conservaban los libros de los arqueólogos de Ohara? Porque es obvio que si hay libros, está la información y ellos lo que querían era que esa información no se siguiera difundiendo. Entonces a mí me parece eso muy absurdo. Creo que igual, obviamente, las historias no tienen por qué ser 100% verosímiles, no todo tiene que coincidir, no todo tiene que tener una trayectoria lógica, pero me da a entender de que finalmente el gobierno mundial es bastante estúpido, incompetente por momentos, porque al final estamos hablando que existen los marinos. Los marinos tienen una cadena de mando, entonces esos marinos que estaban ahí deberían haber reportado esa situación, preguntarle a sus superiores qué hacer, pero finalmente dijeron, no, ¿sabes qué? Están los libros ahí. Filo, hermano, filo. Ya si vinimos a la isla, están todos muertos. Están los libros nomás, da lo mismo. Los libros dan lo mismo. Pero a lo mejor dijeron que pensaron ya los libros están mojados, entonces ya están deshechos, no sé, algo así. Y citó a Vegapunk en el mismo capítulo que dijo, supongo que eso se debió porque los que llegaron hasta ahí seguramente eran soldados incultos, incapaces de reconocer su valor. Claro, pero igual es básicamente como diciendo bien... que son unos estúpidos. Claro, mandaron a los marinos más estúpidos a ver qué estaba pasando en Ohara, que era la isla que ellos querían eliminar. Que eliminaron. Sí, es como, no sé, pero hay algo raro ahí, como que me llama la atención también que el gobierno mundial cuando consiguió atrapar a Nico Robin no la haya asesinado de inmediato. Como, parece como que querían llevarla a Impel Down, querían juzgarla, querían conversar con ella. Bueno, en fin. La otra hipótesis que tengo es que el gobierno mundial se siente tan omnipotente que dice, bueno, en la medida en que ya eliminé a las personas que sabían la historia y que eliminé al cabecilla y a sus seguidores y todo, filo. Entonces, filo con los libros, ¿cachai? Y que también manipuló la información porque se quedó como para el mundo entero que Nico Robin es un demonio y que en Ohara querían pitearse, derrocar al gobierno. Entonces, claro, con esa info que difunden, esa fake news, ya se deben lavar las manos. Pero yo creo que igual es algo bastante como curioso que no hayan quemado los libros. Yo creo que ahí ya no es Goda. Claro, no, para mí en este capítulo fue Goda y también no Goda. También es humano el sujeto. Así que Goda, te pillé un fallo argumental. Ya, vamos a ver cómo lo resuelve. Yo tengo una contrarrespuesta a eso, muy cortita. Pienso que quizás los marinos que fueron eran los marinos de las organizaciones secretas de los marinos, que puede ser SWORD o algo así,
y que sabían algo y lo preservaron ahí. Quizás sí lo expliquen después, eso pienso. Ah, ya, Sí. es la teoría Sí. fumada. Sí, la teoría fumadísima, sí. Así que increíble el capítulo 1066. A mí me pareció bastante emocionante. Me da esperanza en la vida también, incluso. Claro. Como de preservar la historia. Siento que también me recordó, como hablábamos al principio del capítulo, la importancia de la historia en la vida diaria y en la humanidad. Que eso lo encuentro bastante bello y es un derecho que tenemos que reclamar como personas, así como lo hacen nuestros queridos nakamas de One Piece. Sí, es un capítulo de los más filosóficos que ha tenido One Piece, Sí, de los más, digamos, enfocados en el desarrollo de un pensamiento crítico que yo creo que tiene esta obra, que Oda ha buscado desarrollarlo durante más de 20 años. Y bueno, eso, llegamos hasta acá. Antes de irnos, queremos darle las gracias a Kaiju que nos regalaron estas poleras. Kaiju serigrafía, búsquenlos. Grande porque Kaiju. tienen diseños hermosos. Aquí sale y la arroba. acá tengo mi polera de Zoro. Acá De Power. Fractal tiene su polera de Power. Y bueno, nos despedimos. Queremos darle las gracias por el apoyo que nos brindan semana a semana. Y vamos a seguir con esto hasta el final. Vamos a descubrir el One Piece junto a ustedes. Sí. Así que nos vemos, Nakamas. saludos y Sayonara. abracitos. Chau.